Bueno, muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos todos y todas a nuestro siguiente panel esta mañana. Mi nombre es Adam, yo soy antropólogo médico y también en los últimos 18 meses he vivido, trabajado e investigado en el Templo del Camino de la Luz, que es un centro de sanación cerca de la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana. Enfatizamos mucho la ayahuasca dentro del sistema médico Shipibo como un vehículo de sanación y de transformación personal. Hoy tengo realmente el grandísimo gusto y enorme honor de presentarles a dos mujeres extraordinarias. Para mí son mis amigas, son mis maestras, son mis doctoras, son mis madres también. Laura y Lila y su familia han colaborado con nosotros en el templo durante muchísimos años. Ellas han ayudado, tratado, curado, sanado a varios cientos de personas de todo el mundo que han llegado a la selva buscando su medicina. Y bueno, le voy a dar las palabras a ella. Vamos a empezar con Laura. Laura López es una Onaya, que es una curandera de la tradición Shipibo, con 20 años de experiencia trabajando con Uni, que es el nombre que se le da a la ayahuasca en la tradición Shipibo, Uni, y dietando otras plantas maestras de la Amazonía peruana. Laura ofrece su medicina en distintos países del mundo y trabaja, y trabaja en el Templo del Camino de la Luz, un centro de sanación cerca de la ciudad de Iquitos, además de facilitar dietas en el nuevo centro de su familia, Niue Rao Shobo, cerca de la ciudad de Pucallpa, también en la Amazonía peruana. Ya, buenos días con todos. De antes estaba diciendo mi nombre también, otra vez voy a repetir mi nombre. Se llama Laura López Sánchez y mi nombre de Shipibo es Chunuyabi. Ese nombre me ha dado mi abuela de la planta de la medicina. El nombre de Shipibo, Chunuyabi. Ya. Yo le voy a empezar de medicinas. Como una mujer no se puede manejar la medicina. Sí, puede manejar la medicina, la mujer, más fuerza. Ya. Yo me he conocido mi planta cuando yo tengo 8 años. Mis abuelas, mis abuelos, su papá de mi papá, su papá de mi mamá, su mamá y su mamá. Y sus abuelas, todo era Onaya, Miraya. Hay 3 cosas: aprender la medicina. Son Onaya, Miraya y Yobu. Pero mi familia de mi papá eran puro Onaya y Miraya. Onaya es una medicina. Miraya es lo que han conocido, las enfermedades, lo que han perdido su vida. Eso es Miraya. Trabajan en su espíritu. Y eso yo miraba cuando yo estaba con de 8 años. Toda mi familia, mi mamá, mi papá, mis abuelas, todo cantaba lindo. Y así yo quería ser. Porque antes enfermaba a mi hermana cuando yo estaba, cuando 13 años creo, enfermaba a mi hermana y miraba, le llevaba a un médico. No atendía bien. No atendía rápido. Hay algunos hombres son así, esperar las horas. Y mi hermana estaba quejándose. Y ahí yo me he sentido
Como yo, toda la noche acompaña mi familia, lo que canta y así. ¿Cómo yo no puede ser así? Si yo aprende la medicina, yo habría sanado a mi hermana. Así pensaba yo. Y eso de esa decisión de mi mente, así yo he crecido. Yo soy una mujer, era bien orgulloso. Preguntaban, cómo para hacer, cómo para cantar. Espera, hija, tú ya estás conectado, tanto que nos acompaña, me da pena, me decía mi tío, tanto que me da pena. Nosotros ya está colocado con la medicina, conectado todo ya, tienes todo. Cuando ya está 8, 9, 10, 11, 12, ya empezaba la medicina, me ha dado a tomar. Mi primer medicina es peón colorado. Peón colorado. Y ahí yo no me contenta, le pregunté a mi mamá, esa planta no me siente nada. No ve nada, igual nomás. Espera todavía. Tanto pues quiero apurar tú. Tú no puedes aguantar cuando uno energía que viene. Tú eres muchacha todavía. Sí, yo puedo. De ella soñó ya, empezaba a soñar la medicina. Recién me he sentido. Cuando yo tenía 15, 16, 17, ahí empezó ya a tomar la medicina. Medicina, miraba así estrellitas, serpentitos, pero yo quería mirar profundo más rápido. No es eso. Por eso hay algunos, ¿no? Cuando se toma medicina así, ayahuasca, quiero mirar rápido. No es así. A veces no podemos aguantar también. Tanto que es decirse yo, cuando yo ya tenía como 18, así 19, ahí ya un poquito más me ha dado tomar ya. Ahí sí. Yo ya tenía mi medicina, ya tengo mis maestros, ya mis abuelos me cuidaban ya. Ahí sí, ya empezaba a marear ya. Y lloraban, gritaban. Hasta ahí nomás esa medicina. No me gusta, lloraba yo. Después ahí ya me pasó, me amaneció, ya no quería levantarse, me dolía mi cabeza y me iba a bañar. Mi mamá me mandó a bañar. Hija, tú vas a acostumbrar. Cuando tú no bañas, más en peor te vas. Báñate. Ahí me empezaba a bañar. Hasta ahorita yo me baño después de tomar mi ayahuasca. Y eso ya me empezaba ya cuando yo tenía 15, 18, 20, 22. Ya tenía mi medicina, ya me empezó, ya me sentía. Y venían mensajes de ella cuando yo tenía 20, 19, creo es, empezabas a tomar, es más fuerte la medicina, es abuta. Ese tiempo yo también tenía cáncer, quiste, y esa medicina cuando yo tomó, se perdió. Por eso yo le creo la medicina es la medicina. Ya bota, después ya empezaba, de ahí yo veía las visiones, ya mi mamá, yo le he dicho, mi abuelo ha dicho, yo ve las visiones. Algo mañana va a venir un enfermo. Y es la verdad. Mi mente como abrió, me da sabiduría, inteligencia. De ahí cuando ya venía un bebé, tenía como 5 años, ahí mi mamá me ha dicho, a ver, pruébale. Si tú sana, ya está tu medicina. Si tú no haces, falta todavía. Eso es cuando tenemos guía, un maestro. Y me sanó.
Me alegró. Mi mamá me han dicho, ya, está bien. Ahora sí tú me ayudas. De ahí me ha ido un maestro, se llama Don Benito. No me contentó. Yo quería tomar, mi mamá me ha dicho que no tome con cualquiera todavía. Si alguien tenemos medicina, nos quitan, nos cierran. Y yo no era así, no hacían caso a mi mamá. Yo era, quería ser una doctora de la medicina. Pero no es así, no es juego. De ahí yo con el otro maestro, mi mamá también me llevó y ella me ha aprendido cosas, muchas cosas. Ya me decía, ya andaba con mi mamá, mi primero ceremonia con las personas, con 15 personas para ir a hacer, me he ido por Tarapoto. Ahí yo me trabajó, ahí ya empezó en la medicina. Por eso yo le puedo compartir con ustedes, la medicina tiene sus espíritus, la medicina no para tomar nomás, la medicina tiene que pedir, ¿qué cosa quieres tú? Hay dos cosas también, sanar y aprender. Por eso nosotros estamos trabajando con mi hermana así. Muchas personas estamos ayudando. Como estaba diciendo un joven, una mujer no puede ser una medicina. Sí puede. La mujer se puede todo. La mujer más rápido. La mujer es una invencible. Respeta de todo. Por eso nosotros hemos hecho un grupo, Puro Familia López. Estamos trabajando en dos partes, de Quito y de Pucallpa, el centro de mi mamá, un centro de Camino de Luz. Y eso estamos trabajando nosotros, apoyar a muchas personas, librar con la medicina de los espíritus. Lo que nos han dado nosotros mismos, no se podemos, yo mismo he hecho esa planta, yo he aprendido esa planta, yo solo he aprendido. No, hay uno que nos está dando el amor, el cariño, y nuestro mensaje, nuestra sabiduría. ¿Y quién es el camino, el puente? ¿Quién es? Ustedes que sale conoce, porque yo capaz acá son varias personas, ya son maestros o tomando medicina. Ya saben que está esos caminos. Yo le pregunto a ustedes, pues la mayoría ya toman medicinas. ¿Qué nos da más fuerza? ¿Nosotros mismos? Eso viene. La planta, dentro de la planta entra el espíritu, es Dios. Es Dios. Todo está en Dios. Por Dios también nosotros unidos acá, conocemos, amigos, amigas, compartiéndose. Yo también estoy compartiendo con usted voluntad de Él. De ahí estamos trabajando nosotros. Nosotros trabajamos por eso. Por eso yo le voy a decir, ¿no? La medicina no es para aprender de un mes, de 3 meses, cuando quiero ayudar a las personas. Puede ser un año. Nosotros hemos aprendido casi. Yo he empezado como de 20 años, y empezaba a trabajar cuando 33 años. Muy difícil. La medicina es para aprender bien duro, pero la mujer entra rápido, pero los hombres muy duro. Por eso estoy escuchando a las mujeres, no puede ser la medicina. La mujer sí, puede ser la medicina, más de los hombres. Cumple de todos.
mucho amable, ama a todos. Eso yo estoy queriendo compartir con ustedes. Ya con la medicina, sígale la medicina. Cuando quiero aprender, ya puede hacer 3 meses por adelante, puede dietar. Puede dietar. La medicina, cuando empieza una sola medicina, que era 1 año así aprendiendo, ahí recién puede cumplir el dieta de la planta, ahí recién puede pasar otra planta puede hacer. Después de eso, cumplir la medicina con otra planta. Yo sí, la planta, aprendido la medicina, puro planta del Perú, no otro. Sí, le probó, a veces yo, para saber, yo entro con las plantas de país también, pero no llega hasta allá. La medicina ayahuasca es más planta sagrada, más poderoso, respetar. A ver, con la medicina mismo nos castiga. Yo siempre 2 veces me han castigado. Por eso hay para aprender la medicina, hay 3, 4 cosas. Panshinata es oscuro. 10 es Hakunata, es mundo espiritual. Hunanata es de la agua, de los espirituales. Nonata es de luz ya. Eso me enseñaron mis abuelas. Por eso cuando hay oscuridad, cuando sabemos, hay que librar. ¿Dónde para ir? De Hakonata, Nonata, Hunanata. De la Panshinata de oscuridad es una persona que mal energías de ahí para sacarle. De Hakunata, mundo espiritual, es de ahí para sacar. ¿Dónde quedan sus espíritus, lo que han se ido? Eso buscamos y traer, conectar de una persona. Por eso, nuestros pensamientos, no podía dormir, muchos problemas, muchas preocupaciones, muchos indolores. Los doctores nos dan pastillas, me siento mal, esto, y cada rato respiran. Eso, espíritus son bloqueados. Y ese espíritu, nosotros trabajamos. Mis ancestros, mis abuelas me han enseñado de dónde para traerle. Eso tiene que buscar cómo cavar, de dónde, dónde está, por qué está así una persona, por qué está el dolor en la persona, por qué llora la persona, mucho pena, por qué siente mal. Aunque a nadie no dice que soy así, pero en nuestra medicina, cuando ya ha aprendido esas cosas, el profundo tiene que buscarle. De ahí encontramos, ya, ahí está. Esa persona para traer es muy duro. Luchamos por el espíritu por la medicina. Ahí recién conectan bien y algunas personas ya están perdiendo de luz. Capaz acá, algunos son prendidos luz más grande, algunos son de la mitad, algunos son apenas nomás. Eso veía, esos son los torres de luz. Torre de luz. Eso también nosotros trabajamos acá. Eso nos enseñando.
Cuando tenemos un maestro de guía, un maestro que no quiero enseñar bien, nos enseña. Lo que no quiero enseñar también no nos enseña bien. Gracias, mi familia me ha enseñado eso, por orgullo, me ha enseñado. Si no estoy así, no estoy eso, no habría me enseñado también cómo engañar nomás. Y eso estoy trabajando, compartiendo con ustedes. Yo, mañana o en la tarde será como, no sabe la hora yo. Yo he aprendido la medicina sin nada de los libros. Con la medicina me enseñó, me abrió mi sentimiento, me abrió mi conocimiento, y eso estoy yo ahorita. La medicina nos enseña, la medicina nos trae con mensaje. El mensaje yo estoy hablando acá también con ustedes. Y ustedes, cuando quiero aprender la medicina, yo ofrece a Templo de Luz y también Niurauchobo de mi centro de mi mamá. Ahí está trabajando nosotros, ayudar. Yo estoy compartiendo con ustedes mi conocimiento, yo no mezquino. Yo estoy recta abierta, las puertas, aunque sea mi casa humilde, pero ahí está, estoy, ayudar a ustedes. Muchas personas ya, muchas enfermedades hay, mucho más bloqueados, y eso nosotros estamos trabajando, librarse. Eso nomás yo quiero decir, hora y estoy acá. Y la mujer tiene fuerza más, la mujer más atiende más, porque nosotros, de nuestros templos, las mujeres más les gustan, hombres y mujeres, porque a veces hay algunos hombres son mayosos, también cosas pasan. Antes que un grupo cuando se llega, tengo un hermano también, un maestro, nosotros, antes que empezar el trabajo, nosotros le aconseja, tú eres hombrecito, las mujeres lejos nomás soplan, porque muchas cosas pasan, con cuidado. Y nos preguntan, ¿y ustedes? Sí, nosotros sí, porque son mujeres, son madres. La madre no hace nada, más le quiere a las madres y más le ama. Y eso estamos trabajando nosotros. Ustedes cuando quiero ir, pueden ir en el Perú a visitar, porque a veces nosotros no paran ahí, ayudamos, ¿no? Aunque sean cosas, librar. Y eso me enseñó mi abuelita, mi mamá mismo es la maestra Inés, alguien le conoce acá que está la maestra Inés, es mi maestra, de mi maestra, mi mamá querida. Eso debe ser cuando una medicina, cuando se aprende, tiene que ser muy amable, muy cariñoso. Eso vale la medicina, le gusta la medicina. Eso nomás yo quiero compartir con ustedes y nada más. Laura, creo que todos los que conocemos a tu mamá sabemos que es mejor hacerle caso. Y quiero hacerte una pregunta. Tú llevas 20 años trabajando con la medicina y muchos años más que has visto trabajar a tu mamá y a tus abuelos. ¿Cómo ves que el trabajo con la medicina ha cambiado en todo este tiempo? Mira, yo me empecé de los 20 años, ¿no? Tengo conocimiento de 20 años de la medicina. Ahora me siento
bien con la medicina. Me siento para ayudar a las personas, más ayudar a las personas, compartir, enseñar. Yo no le mezquino la medicina. Algunos le dicen, algunos no. Les voy a declarar. Yo soy de frente y quiero decir, pero un poco me está nervioso, me estoy dando. Pero de todas maneras les voy a decir. Algunos, mis paisanos, les digo, ¿no? ¿Por qué tantos comparte? ¿Por qué tanto enseñan a los gringos? Mira, así me ha enseñado mi abuelo, compartir. Algún día ellos también necesitan, cuando no se comparte, ahí termino todas las cosas. Para no terminar las cosas, yo estoy llevando las cosas de mis ancestros para que no acabar la medicina. Ahora la medicina ya, en este Perú, en este país, todo está regado, la medicina. Ya no es conforme la medicina preparada, ya no es conforme. Alguna medicina cuando se le prepara, ¿cómo hacen? Para mirar más visiones, con 7 plantas, con 8 plantas. Pero nosotros estamos trabajando con la medicina, con 2 plantas nomás. Ayahuasca, chacuruna. Pero ayahuasca son de quechua, de nosotros son uni. De chacuruna es kawa. De uni es una persona. De kawa chacuruna es una dama. Eso le va a continuar mi hermana. No puede quitar también. Ya cuando yo le cuento ya no puede decir también. Y eso yo quiero decir a ustedes, ¿no? La medicina, cuando se prepara con cuántas plantas ya, el visión es mucho diferente en colores, mucho. ¿En cuál voy a conectar con la medicina? Ya sé, como un loco. Yo un día nunca no me iba en discoteca, cuando yo tenía 40 años que me llevaba en discoteca, ¿cuántos colores había? Muchos colores. ¿Cuál persona voy a mirar? Lo que baila bien. Para yo también, para que baile así. No podía mirar. Así también la medicina cuando le cocina. Ahora, pero anteriormente, 2 plantas nomás. Uni y kawa. Y eso estamos trabajando nosotros ahora. Seguimos trabajando, no para terminar esa cosa, no para hacer las modas ahora. Ahora por negocios, hace muchas cosas. Ayahuasca cuando cocina con chirisanangos, con toé. Después el maestro lo que ha dado, ¿le das a dietas? No. Eso es para dietar, no para hacer nomás. La planta misma ustedes se hace como dice mi mamá, se hace como un loco ya, locas. Locas. Su mente ya son cruzados. Para eso, no para hacer esas cosas. Nosotros estamos siguiendo nuestros ancestros, nuestras abuelas de mi mamá. Trabajando con uni y kawa. Con eso estamos trabajando. Eso es antiguamente lo que utilizaban las plantas. Ahora por negocio ya está muchas cosas. Hacer nomás, enseñar, igual nomás. La planta para aprender es duro. Y eso yo quiero compartir a ustedes.
Por eso yo he venido acá y en país, ya estoy viniendo como 5 veces, 4 veces creo, ya yo no puedo contarse. Y eso estoy ayudándose, librándose la persona, cada uno, lo que está presente, estoy librándose, ayudar, conectar. Algunas personas ya tienen dietas y esa dieta no voy a tocar, al contrario yo hago unir y conectar con las plantas, con la ayahuasca y conectar. Eso estoy trabajando. Lo que han bloqueado su cabeza ya, por espiritualmente estoy trabajando, hacer conectarse. Acá las personas, me siento preocupados, sentimentales, están enfermas. De ahí vienen las enfermedades. No de otra persona que por asiento me ha sentado, me he hecho acompañar mucho, me he hecho contagiar. No, no es eso, no es eso, no es eso. Nuestro espiritual, nuestro pensamiento mismo nos enferma. A veces hay algunos familias, hay algunos por parejas, hay algunos por los hijos, de esa preocupación. No da de comer bien, no duerme bien, cosa piensa ya, y ahí viene de eso. Y eso el doctor no se sana nada. Sí, hay un calmante. Ay, no puede dormir, voy al hospital o voy a la farmacia, voy a comprar la pastilla. En la noche no podía dormir, ya tomes la pastilla. No. Los espíritus es espíritu. De eso estamos trabajando nosotros, por espíritu. Eso nomás quiero compartir con ustedes. Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar la palabra a Lila. Lila López Sánchez, la hermana de Laura, es también una onaya, curandera de la tradición Shipibo. Tiene también 20 años de experiencia trabajando con UNI. Laura nació en la comunidad nativa de Roaboya, a orillas del río Ucayali, que es la tierra ancestral del pueblo Shipibo. Y además de ofrecer su medicina en diversos países del mundo, también lleva 2 años trabajando en el Templo del Camino de la Luz, así como ofreciendo dietas en el centro de su familia, Niue Rao Shobo, cerca de la ciudad de Pucallpa. Mira. Buenos con todos. Antes de nada, con ustedes, muy buenos días. Yo quiero presentar delante de ustedes, yo me llamo Lila López Sánchez, yo soy Shipiba, vengo de Perú. Ahora quiero compartir con ustedes, y esta tarde, en ese congreso, gracias a Dios que estoy presente acá. Le agradezco mucho a ustedes. Bueno, ahora quiero hacer mi historia, cómo he aprendido yo la medicina. Yo vengo de generaciones de mi familia. Parte de mi familia eran médicos. Y con eso yo me he crecido, toda mi familia era curandera. Yo no he crecido con mi madre ni con mi padre. Yo he crecido con mi abuela y mi abuelo. Yo he crecido. Y yo venía desde niña con puro planta. Con nuestra abuela, mis abuelas me curaba con la planta, con pura planta. Yo cuando estuve bien callejera, cuando estaba niña, estaba bien callejera, me iba a buscar a mi madre. Mi madre, yo cuando vengo a la casa ya estaba listo la medicina ya para poner mi nariz en mocura, para que no sea callejera.
Ya, yo tiene que obedecerle como niña, yo tiene que mandar a hacer nomás. Y le echaba. Y después me mandaba a bañarse. Y después el día siguiente me hace un vómito para la medicina también, tabaco. Eso era mi vómito, tabaco. Para que yo no soy haragana, para que hacer muy cosas rápido. Eso era su costumbre de nuestro ancestro. Y así me creció. Y así me creció. Y yo veía a mis primos, mis primas, mis primos, lo que son, que seas cazador, le curaba con la planta. Sí. Sí, curaba con la planta y así yo le veía, así yo he crecido. Yo veía, yo era más curiosa de todo. Yo le preguntaba, en noche de luna yo sentaba con mi abuela, con mi abuelo, me sentaba. A pesar que ellos ya estaban cansados, a veces no me quería contarle, y yo le preguntaba, ¿y para qué toma ayahuasca? Undi, le decía yo, undi. Ellos me decían, no, hijita, tú eres niña todavía, no vas a saber todavía, cuando ya eres grandecita te vas a enseñar. No, yo quiero saber, ¿qué es? ¿De dónde viene ese undi? ¿De dónde sale? ¿Por qué toma? ¿Qué efecto hace? Y ahí me empezaba a contar mi abuela. Mi abuela me contaba muchas cosas, muchas. Me contaba punto por punto. Y yo me captaba rápido y ese aprendizaje. Y de ahí así venía yo ya también. A veces le hacía ceremonia, yo también estaba en el medio, a veces en abajito había una canoa, así era su costumbre de ellos. Dos canoas así para que apoye su espalda. Y ahí el canoita abajo nomás yo echaba con mi cobijita. Ahí escuchaba yo lo que ellos cantan, bien bonito. Venían los pacientes también, varios pacientes, y ellos le curaban. A veces venían los personas bien doloridos, con hecho daño, con hecho hechicero. Gritaban las niñas, a veces adultos. Yo miraba, a veces me daba pena. Y ese tiempo no había ni pago, nada, todo era gratis, no pagaba nada, nadie no pagaba. A veces le daba regalo, nada más, eso era. Y así yo vengo creciendo. Yo tenía, un día me dice mi abuela, hijita, ¿tú creo que quieres ser curandera? ¿Eso crees tu don? Me decía. Sí, mamita, le decía yo quiero ser curandera para curar los demás, lo que vienen los enfermos, así también como ustedes, así también quiero ser. Y mi abuela me decía, mira, voy a hablar con el abuelo para que te dé la medicina, primer medicina. Y ahí me daba. Yo tomaba poquito nomás de la medicina, ellos me convidaban y yo tomé. Y el día siguiente no me sentía nada, completamente nada. Y así sucesivamente venía yo. De ahí, ¿qué le digo yo? Yo le decía, no, abuela, eso es mentira, tú estás engañando. Yo no lo veo nada. No veo ni un sapo, ni un chinchilejo, nada, le decía yo. Yo era bien desobediente también. Y igual como mi hermana, así. Yo no creía nada, pero yo no veo nada. Como usted dice que ahí viene serpiente, ahí viene diablo, no sé qué, negro, no sé qué. No, yo no veo nada. Y ahí yo pongo... Cuando yo ya estuve 12 años, ahora, ¿qué me pasa ahí? Yo estuve en una isla, vivía aparte con mi abuela. De un momento a otro llega un señor con su pareja, no sé de dónde quizás te pareció. Y había unos 50 metros, creo era una ramadita. Nosotros en la mañana hemos visto, ahí estaba el señor ya.
Y yo estuve, ese tiempo estaba en la escuela, para ir a la escuela era para ir en la canoa. Mis tíos me llevaban y me traían. De ahí, mi abuela le gustaba hacer cerámica. A veces me hacían cerámica. De cerámica trabajaba mi abuela, le gustaba hacer cerámica. Nosotros también, con todo cerámicas, era nuestro plato, nuestro vaso, nuestro cuchara y nuestro balde. No sabíamos balde en este tiempo. Nada, ¿qué es balde? Nada. Y mi abuela me estaba preparando un mocava para cargar mi agua. A mí me gustaba cargar agua porque yo era bien mujer ágil, porque estaba bien curada con planta. Me gustaba cargar agua. Me gustaba cargar agua, me gustaba la verdad, me gustaba bañar también el río. Y así, yo vengo en la tarde y mi abuela me dice, ¿qué me dice mi abuela? Mi abuela me dice, ha venido una señora a pedir y ese mocava lo que está haciendo para ti, para que le cargue agua. ¿Y qué me dice? ¿Qué me ha dicho la señora? Yo le digo a la señora, no, eso es para mi Lilita, para cargar su agua. Pero la señora duro que rogaba para que compre. Y mi abuela se ha negado. Y después la señora se amargó con su pareja. Y ya, bueno, gracias, toda la vida tu nieta vas a cargar con ese mocava, esa mocava, vas a cargar agua, les decía, toda la vida. O sea que renegando ya me está haciendo como hechicera. Y se fue, la señora desapareció. Yo vengo a la escuela y cuando vengo ya estaba preparando la comida, mi abuela me preparó la comida y yo como, y en la tarde se bañó y a las 7 de la noche me acosté. ¿Y qué hora me ha empezado el dolor? 12 de la noche. 12 de la noche me agarraba náusea y mi abuela me acompañó y me fui al baño. Cuando vengo ya no podía ni levantar ya. Día y noche, como me gritaba, la verdad, insoportablemente me gritaba el dolor. Y ahí mi abuela me sacaba en la comunidad donde que vive mi madre, y mi madre tampoco no estuve ahí en Roaboya, mi mamá estaba en Pauyán. Estaba un poco mal también, ella también dietando, como ella ya era curandera, se iba a hacer trabajo por ahí. Y yo vengo, de ahí le he llamado a mi madre y ahí le he llevado a su casa y yo ya no soportaba el dolor. Y la gente decía, llévala al hospital, acá no te puede hacer nada, llévale al hospital. Y le he llevado. ¿Y qué me decía el doctor? Mi pierna era bien negro, hinchado, podrido, como si fuera va a podrir. Bien hinchado. Y ya no soportaba, no podía ni mover nada. ¿Y qué me decía el doctor? Tiene que cortarle mi pierna. Ya no sirve ya. Así me decía el doctor, le decía a mi mamá. Y mi mamá no quería, porque mi mamá también no es sonsa también. Mi mamá es una viva. Mi mamá lloraba. Decía el doctor, yo lo voy a sacar a mi hija de acá. Yo lo voy a curar con mi planta. Y el doctor no quería. Me quería cortarle la pierna. Me quería cortar. Bien negro, totalmente negro. Y de ahí los médicos me decían que me he hecho daño. Que me he hecho daño por esas cosas. Por simple cosita me malogra mi pierna. Y por eso, en este mundo existe la maldad, la hechicería. Eso existe. Por eso mi madre a la fuerza me ha sacado del hospital, a la fuerza. Y me llevé a un sitio, se llama Pauyán, la comunidad nativa Pauyán. Ahí también hay bastante curanderos. Ahí me llevaba. Y después me he hecho calmar ellos el dolor. Me he hecho calmar. Un año estaba postrado en la cama. Sí, increíble.
un año postrado en la cama. Mi espalda estaba bien herida. Y un año también estaba sentado, no podía ni caminar, nada, completamente nada. No podía. Mi familia ya estaba cansado, era de mí ya. Pero mi hermana ya estaba cansada, todo estaba cansado, era de mí ya. Y yo qué pensaba. Y un día mi papá viene, mi papá me dice, ¿por qué no sana, hijita? Tanto pues te he hecho daño. Qué bárbaro, dice mi papá. Y esa noche mi papá le sueña. La planta mismo le dice a mi padre. Cuando su sueño dice, viene una persona. Le dice, bueno, tú estás sufriendo por tu hija. Más bien, mira, te voy a enseñar. Él lo que está parado, él se llama Catawa. Es un gran médico. Con eso cúrale a tu hija. Mira, si tu hija también sana con eso, planta, el persona, lo que ha hecho daño, va a morir. Así le decía el Señor, el doctor. Y ahí el Señor le explicaba cómo tratarle y cómo curarle. Ya, en la mañana mi padre me dijo, bueno, hijita, yo le soñé esas cosas. La planta me ha enseñado para curarte así. Yo te voy a probar. Ya, mañana voy a ir al monte para librar un pedazo, de ahí voy a hacer una ramada para hacer echarte ahí. Y verdad, mi padre me ha llevado. Y estuve con mi padre nada más, no había nadie más, con mi padre nomás. Y mi padre en la mañanita cuando me dejó, en el día siguiente en la mañanita sin conversar con nadie, se fue a sacar a resina de Catawa. Donde que sale el sol, donde que acuesta el sol. Antes que irse mi papá ya le remojaba el tabaco para mezclar con eso. Y yo cuando estaba ahí esperando a mi padre, y mi padre viene a las 7 de la mañana ya, de ahí le cociné, en la tarde ya empezó a echar mi pierna. Pero 2 noches no he soñado nada todavía, Ya, cuarto noche, ya me soñé ya. Yo cuando me sueño viene un doctor bien gordo, parece chaparra, así gordo con su catapacio. Así es su espíritu de Catawa. Viene a sentarme a mi lado. Bueno, hija, ¿qué tienes? Yo cuando miraba, yo lloraba nomás. Y yo le apuntaba a mi pierna nada más. Y me decía, ¿qué me dice el doctor? El doctor me dice, mira, de acá es lo que está molestando, mira lo que está. Y yo cuando miro así mi pierna, estaba como una serpiente bien roscado mi pierna, bien roscado. De ahí cuando ya me estás curando, cuando estás sacando, yo mismo viendo el gato, como gritaba, y él me ha hecho despertar. Y de ahí por el día siguiente me dijo, mi hijita, yo le cuento a mi padre, y papito, yo le he soñado eso, ha venido eso, eso es, me dice. Y ahí, después de soñado esos 4 días, o 5 días, yo ya podía caminar, y ya podía pararse con mi muleta. Ya estaba un poco mejor ya. Y mi padre me dice, ya creo que te va a sanar, hijita. Ya tenga fe, confiar y tenga paciencia, me decía. De ahí yo estaba dietando. Yo estaba puro comer, porque la verdadera dieta eso era. La verdadera dieta. Yo tiene que dietar porque quiero sanarse. Y yo sin sal, sin dulce, comía
pescado seco nomás, pescado y un platanito, nada más. Así era mi comida. Eso es la dieta verdadera. Eso es la dieta verdadera, nuestro ancestro lo que dietaba cuando quería aprender la medicina. Y eso, de ahí yo le empecé a aprender la medicina. Y aprendí, yo ahí más dedicaba ya con la medicina ya. Ya no era para mí, no era broma ya. De ahí yo me dedicaba, sé que más venía mi intención que ser curandera ya. Eso será pues será pues el pensamiento de Dios también. Quizás pues Dios quizás me daba ese don para que yo sea así, para que yo compartir con las demás personas. Y en esta tierra, cuando estuve en Dios, compartía su palabra de Dios. Y así también quizás Dios que me dio la planta, la medicina, que me dio conocimiento para que yo también comparte con ustedes, para que no guardes, y así se aprendió. De ahí ya me he empezado dedicaba ya empezar a trabajar con la medicina, más dietas. De ahí después ya estaba mejor, ya, aunque sea cojeando, pero ya caminaba ya. Y yo le decía, gracias a Dios, gracias a la planta. Si no hubieras estado quizás hacer caso al doctor, yo quizás quedado sin pierna. Por eso yo le veo muchas personas que están sin piernas, brazo corto. Eso quizás es lo que he hecho. Eso es sana, con plantas es sana. Plantas es sana, plantas nos cura muchos, más que los médicos. Y así. Por eso yo estoy compartiendo con ustedes con mucho corazón, con buen corazón, compartiendo, andando diferentes lugares también, países. Y mucha gente estamos ayudando muchas gentes. No son de allá de Pucallpa nomás. Yo así estoy andando con mi hermana, mi madre, mis hermanos también. Estás ayudando muchas personas. No, tampoco yo, cuando mi conocimiento no estoy mezquinando. Yo no soy de eso. Nosotros no somos de eso. No somos de otra persona. Otro por interés nomás, le hace por hacer nomás. A veces los entes también no sienten nada, tantos años que he tomado medicina, que no ves nada, es igual como nosotros, con nosotros hacemos ceremonia. Con muchas personas nos dijo así, con muchas personas también que he tomado medicinas. Acá creo que varias personas ya están con medicina. Pero no es igual como nosotros hacemos la ceremonia, no ve nada, dice. Hace por hacer nomás la ceremonia. Para nosotros ceremonias son bien sagrado. Nosotros respetamos mucho la medicina, porque nosotros vivimos con eso. Nosotros nos respetan muchos, a todos respetamos. Por eso yo acá compartiendo con ustedes, delante de ustedes que sentado, a compartirle, la medicina son gran poderoso. No es igual como la pastilla. Las pastillas son calmantes nada más. La pastilla no nos cura nuestra mente, nuestro espíritu, no cura. Nada totalmente, nada. A ver, nosotros hacemos trabajo viendo cada persona espiritualmente. Eso estamos trabajando nosotros. Estamos ayudando muchas personas, miles de personas. Y por eso yo acá compartiendo de eso. Y ahora, la medicina ayahuasca, lo que tanto dice que ayahuasca, famoso ayahuasca. Yo escucho
¿Para qué medicinas son bien buenos? Como te digo, mis hermanas, ahora son modas las medicinas que prepara. Pero la verdadera medicina no es mezclado. Hay dos cosas nada más. Hay dos cosas nada más. La ayahuasca, el uni, ¿qué significa a ustedes? A ver, quiero preguntar a cada uno de ustedes. Uni. ¿Me puede responderle? ¿Perdón? Mira, yo te voy a responder. Yo sé que usted no sabe. Ya, uni significa de nuestro idioma uni es persona. Uni es persona. Uni, como uni. Juni, eso es juni. ¿Ya? Eso es juni. Ani juni. ¿Ya? Eso se dice uni. Por eso se llama uni. Eso se entiende todo. ¿Ya? Ahora, Kawa. Kawa es yo. Mujer. Dama. Kawa. Ya, con los dos nomás se le mezcla. Esas historias son bien grandes. Esta historia es bien bonito, grande, pero no quiero compartir, pero la hora ya se vaya. No quiero hacer ni corto nada. Yo quiero eso. Usted quizás sabe de dónde sale el ayahuasca y el chacuruna. No sé, de repente alguien sabe quizás acá. Pero nuestros ancestros nos enseñó muchos. Pero siempre nosotros difícil compartimos eso. Pero esas historias son bien largos. Nos puede amanecerle. Y ahora es. ¿Y quién es el dueño de ese ayahuasca? ¿De dónde sale? ¿Ya? Eso nomás te he compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno. Tenemos unos minutos para preguntas o comentarios cortos. Perfecto. Vamos a hacer las preguntas aquí. Les acuerdo que todo estamos filmando y también haciendo streaming. Por eso que digan sus nombres para después poner en la subtítulo. ¿Cuál es la pregunta? Yo seguro. De acuerdo. Muy bien, mi nombre es Tania. Agradezco mucho y estoy muy contenta de que esta presentación llegue justo después de la otra porque me parece muy complementaria. Y me surgen dos preguntas. La primera, en la conferencia anterior, el compañero Miguel mencionaba los procesos de las mujeres, los procesos biológicos, ¿no? Refiriéndose, me imagino, a las lunas. Las mujeres tenemos nuestra luna, nuestra menstruación, a los embarazos, a la menopausia. Entonces, me gustaría saber, en la tradición Shipibo, ustedes como practicantes, esos procesos de las mujeres, cómo se viven y qué significan. Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ayer hablamos mucho del trauma en la sociedad occidental, el trauma que está al origen del sufrimiento y de la desconexión, que es mucho de lo que la medicina puede ayudarnos a trabajar y a curar. Y mi pregunta es, en las comunidades Shipibo, en la jungla, ¿la medicina trabaja también con esos traumas? ¿O cuáles son? Aquí lo vivimos como una enfermedad comunitaria, una enfermedad de la sociedad. Entonces, me gustaría entender la enfermedad en las comunidades Shipibo,
si es también comunitaria y social o si es principalmente individual. ¿Cuáles son las diferencias entre la enfermedad occidental, la enfermedad en la sociedad Shipibo? Que también se refleja mucho en lo que comentabas, Laura, de curanderos, muchas historias que escuchamos de curanderos hombres, que en ceremonias, que son curanderos muy poderosos y muy importantes, de muchas generaciones, pero que pueden tener comportamientos tóxicos en las ceremonias, abusando de mujeres o de otros pacientes. Entender cuál es el origen de esa enfermedad en la comunidad Shipibo. Gracias. Muchas preguntas, de hecho. Primero sobre la menopausia, las lunas, procesos de la mujer. La primera pregunta le voy a responder. Las mujeres que no pueden ser curandera, ¿no? Por la luna, por menstruación. Mira, nuestros ancestros nos han enseñado, a mí me han enseñado, igualito con lo que me está diciendo mi hermana, yo soy bien curioso, ¿no? Cuando ese tiempo yo daba esa menstruación todavía. Ya. Mira, hijita, tú tienes menstruación todavía. Mi mamá también ese tiempo tenía todavía, haciendo bebé también, o sea, tomando ayahuasca, está naciéndose. Y le pregunté, ese día cuando yo ya tenía como 18 años, ¿no? Yo tenía menstruaciones, le decía, abuelita, ¿qué voy a hacer? Esta noche está tomando uni, ¿y qué voy a hacer ahora? Yo quiero ser presente, pero yo tengo eso. Mira, hijita, Obrea me ha dicho de antes, pero ya es la hora de ceremonia, para hacer conectaciones, nosotros mismos haciendo la medicina, esa menstruación. Eso mismo. Ya. Para conectar con las plantas, con los ícaros y todo lo que he aprendido. Ya me daba triste, ¿no? No presente todavía, esta noche vamos a conectar. Vamos a hacer tu cuerpo con la planta de tus plantas, conectar con tu menstruación. Ahí sí no va a pasar nada. Algunos, eso es lo que dice como dar defensa, ¿no? Nosotros se dice pana panaguen, yora panaguen. Eso es protección. Mira, algunos que no sabe eso, conectaciones, esas protecciones, no se puede también, tiene miedo. Eso es lo único nosotros nos decían, ¿no? Cuando tú tienes menstruación, hija, ni te acerca la planta va a secar. Y yo le respetaba. Y tanto pues yo también estaba bien malcriado también, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mi abuela, mi mamá me prueba esa planta. A ver, yo le voy a tocar y le voy a bañar. Con esa planta yo le saco. Después de un mes, secaba. Ya, ahí sí le creía yo. Ahí sí le respetaba. Cuando yo tenía menstruación, ya no tocaba nada. Cuando ya otra vez me empezaba menstruaciones, ya antes que hacer, faltaba 2 días para hacer ceremonia, le conté a mis abuelos, mi mamá, mi papá, todo contaba. Ya está bien, me hacía bañar con la planta de albahaca. Eso me he hecho bañar y después yo me iba a ceremonia. Ya a mí primero todavía me he hecho conectar para dar protección, para que no choque a ellos los maestros. Y eso estaba hasta hoy día, tanto de tomar la planta menstruaciones, ya no veía cuando yo tenía como 46 años. 46 años, ellos también tenían
su costumbre, ¿no? Para hacer la planta, para que yo quiero hacer la medicina, las maestras de medicina, quiero hacer y ya no tenían de 47, ya no tenía ya. Eso estoy trabajando hasta ahorita. Ajá. La planta todos se le hace. Depende el maestro son. Lo que no sabe el maestro, no sabe manejar, tiene miedo. Tiene miedo. Por eso, aunque sea dando luz, puro, usted sabe, una persona que nace el bebé ya, a veces alguno no quiere para que choque. Y nosotros está ahí. Hasta yo, mi cuñada también, cuando yo estaba dietando ya como una semana terminación mi dieta, viene una prueba, ¿no? Ni se va en el hospital, nada. Nosotros solo nace el bebé en la casa mismo, puro en planta. Hay piripiri para nacer el bebé, para nacer bien. Y eso tenemos nosotros. Todo planta tenemos. Susto de la planta tenemos. Todo todo me enseñabas. Como dice mi hermana, contar es para amanecer eso. Ajá, eso estoy compartiéndose con ustedes. No hay problema. Cuando tú quieras aprender la medicina ya con una maestra, con un maestro bueno, te conectan, no tengas miedo. Y eso, menstruación en mí, una persona, cuando tú ya está de la planta, ya está muralla, unaya, cuando está ya no tiene miedo ya, con eso ya está haciendo salvar la vida a las personas, ayudar a las personas. Y así estamos trabajando nosotros, en toda parte, porque en Quito estamos trabajando pura mujeres y así no tiene miedo. Yo también, 2 maestros también tenía miedo porque la maestra no ha hecho. Y nosotros hemos conectado, hágale y canta con las menstruaciones. Tú mismo haces la medicina en esa menstruación. Y eso estamos nosotros, trabajando. Sí, está bien. Uh-huh. Buenas. Yo voy a responder lo que ha hecho pregunta la chica. Medicina occidental y medicina natural de la planta sagrado. Ya, bueno. Le sufría medicina occidentales y de los chipivos. Ya hay muchas personas que sufren físicamente cáncer y quiste, sida, muchas. A veces de occidentales también no sana. Tantas pastillas, inyecciones, no sana. Son calmantes nomás. Algunos quizás cuando son sana quizás, pero algunos no. Pero en cambio, de los chipivos, de las plantas, sana. Porque nosotros, ¿cuánto por ciento estamos curando esa clase de persona que sufre esa enfermedad? Estamos sanando, por eso nosotros sé. El cáncer sana, quiste sana, tuberculosis sana y censo vaginal también sana. Todo sana. Por eso nosotros, cuando nosotros tenemos saber la medicina o saber manejar la medicina, con eso curamos. Si uno que no sabe, no cura también, no sana también. Eso es, no son cualquiera, cualquiera utiliza las plantas medicinales. Lo que saben. A ver, lo que no saben, no hace, no cura bien la verdad. Te digo bien claro.
Eso tiene que tratarle bien, curarle bien, trabajarle duro. Después, nosotros, entre medio de espíritu de planta medicinal de ayahuasca, trabajamos nosotros. Librarle, limpieza, más que todo limpieza, desde su raíz. Y eso. Y así curamos. Y eso te puede responderle. Y esta tarde. Gracias. Bueno, no vamos a tener preguntas ahora, lo siento, pero vamos a seguir el programa. Vamos a pedir que ellas cierren con un canto, pero antes yo quería pedir a mis amigos del Temple of the Way of the Light que nos han apoyado en traer a ellas, que nos compartan una palabra. Existe mucha crítica hacia la expansión internacional de la ayahuasca, existen muchas acusaciones, existen muchas disputas, existen muchos conflictos, ¿no? Pero también existen muchas personas serias haciendo un trabajo muy bueno y existen muchos occidentales que se interesan por estas prácticas. Y esto ya es una realidad, ¿no? La ayahuasca salió de la selva, la ayahuasca ya está en el mundo y hay algunas personas que están involucradas en esta expansión. Esta conferencia habla de los usos tradicionales, de las raíces indígenas, de las tradiciones ancestrales, de la medicina de las florestas, pero también habla de este interés de las personas ajenas a este movimiento y procura hacer un diálogo entre estos intereses, estos universos y también un puente con la investigación científica. Entonces yo no sé si me va a querer matar Debbie, pero que venga aquí. Debbie es de Zimbabue y se metió en la selva peruana hace 5 años, casi 7. Ella es la gerente del templo y es verdad, cuando yo estuve allá, que decían que cuando no está ella, hasta el perro está triste. Sí. Es como la persona que trabaja en el día a día. Es un staff de como 60 personas que viven ahí, extranjeros. Es un centro muy único, muy dinámico, que está en esta frente de batalla de todo el interés extranjero. Entonces, de sorpresa, te ofrezco que compartas alguna palabra con nosotros. Gracias. En esos momentos mi cerebro se fue. Pero sí, más que todo, pienso que lo que estamos haciendo en Templo es una cosa única. Pienso que nunca hemos tenido un centro que está haciendo el trabajo lo que hacemos. Primeramente porque estamos enrazados en la tradición amazónico, agradeciendo a Dios que nos dan las plantas y esta tradición shipibo, que es como el vehículo para transmitir una sabiduría, lo que nosotros como humanos, seres humanos, han olvidado, un poco desconectado de estas cosas muy importantes que es para ser un humano. Y una cosa muy importante también, ahora estamos trabajando con esta mujer, Tanya Kamunen, y ella está abriendo un mundo completamente diferente por nosotros también, pero la cosa muy interesante casi es lo mismo de este mundo de los shipibos. Lo que ellos hacen para limpiar, para abrir, para conectar, es todo lo que necesitamos como gente que vive aquí en el mundo occidental. Y eso es exactamente lo mismo lo que hacen los shipibos, gracias a las plantas y su sabiduría. También lo que está muy, muy, muy maravillosa es el corazón, específicamente de Laura y Lila, porque esta familia es como el raíz de nuestro trabajo ahí en Templo. Es un paso adelante para cambiar lo que han pasado en el pasado. Porque la verdad es que a veces sí, hay una cosa que quedan adentro de los corazones de la gente que han venido del mundo occidental, ¿no? Porque somos conquistadores últimamente. Y hay un dolor muy profundo que viven adentro la gente indígena. Estoy hablando la verdad. Si la gente habla sobre o no, existe. Pero para mí es una cosa muy maravillosa que estas maestras y maestros que estamos trabajando están mirando estas cosas. Es un proceso que estamos caminando juntos.
no es mi cultura, no es tu cultura, es como un abierto, una puerta que está abriendo para trabajar juntos, ¿no? Para intercambiar, para entender mejor quién somos como humanos, seres humanos, nada más, sin color de piel. Sí tenemos diferentes cosmovisiones, pero el raíz es lo mismo. Y eso para mí me emociona mucho y estoy muy, muy, muy agradecido por estas mujeres aquí y también por este fuente aquí que se llama Matthew Waterston, por favor, señor. Sí, y toda esta historia es completamente excelente porque él está una persona que está buscando sanación. Y esta visión de templo está dando de la medicina en su camino para encontrar su sanación. Y ahí estamos en este mundo abriendo un camino que está nuevo para dar sanación por todo, pero unidos, no separados y con mucho poder otra vez de Dios, de las plantas, por este vehículo de los maestras y maestros, por este vehículo que están dando tañita. Y todo el equipo también, tenemos aquí, por favor. Y el marido del fuente ahí también, Clarita. Ella es su mujer que está un poco escondida, pero ella es la corazón de este hombre aquí. Entonces, con los dos ya, y con estas chicas aquí, por favor. Ellos están hablando ayer. Carolina, sí, y Samantha, y Adam. Ya, y también, eso es porque eso es una cosa muy, muy interesante también. Ellos han presentado ayer y una cosa que han tocado muy bien es esta cosa con comunidad. Y eso es una cosa lo que estamos practicando en templo también, porque no somos separados, somos una familia, aprendiendo juntos. Y pienso que ahora necesito pararme. Ok, bien. Muchísimas gracias. Y Bia también, gracias por invitarnos. Entonces, yo creo que eso es algo de este universo, que existe este hibridismo entre antropología, curanderismo, chamanismo, ciencia, investigación. Ya todos los no indígenas están un poco queriendo aprender y los indígenas están estudiando, haciendo investigación, ¿no? Fue muy interesante porque nuestra convocatoria recibimos 140 propuestas y había por lo menos unos 5 indígenas que enviaron propuestas por su propia cuenta, que no fueran invitados oficiales, ¿no? Entonces, existe mucho diálogo, existe mucho hibridismo. Esta conferencia procura hacer este diálogo, no tenemos miedo de este contagio entre antropología, curanderismo, chamanismo, investigación científica. Ya estamos en un tiempo que esta mezcla está bastante desarrollada y estoy muy agradecida que tantos nos apoyen. Voy a ver si se animan en hacer un canto final. ¿Afuera? Aquí. Buenas. Estamos parados delante de ustedes otra vez para cantar la despedida. Y eso vamos a cantar un pequeño Ícaro. Eso es para abrir sentimental. Abrir sentimental, abrir el corazón y dar mucho amor. Así se dice. Ahí voy. Cocina llama
Sita Gracias. Irak.